Muito boa tarde a todos, buenas tardes a todos de Portugal y de España. Bienvenidos al tercer webinar de esta serie de 4 webinares, una parcería entre la Sociedad Española de Directivos de la Salud y de la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalares. Debería estar hablando en portugués, pero estoy intentando hablar en español para que todos nos entendamos. Este webinar de hoy es dedicado a una de las áreas más importantes de la respuesta hospitalaria, en concreto a la pandemia que atravesamos, la farmacia hospitalaria. Un sector hospitalar que ha sufrido grandes desafíos en la respuesta a esta pandemia, y el webinar de hoy se trata de partilhar las experiencias españolas y portuguesas en esta área. Paso la palabra a doctor Rafael López Iglesias de CEDISA para que presente nuestras oradoras y desearles a todos la bienvenida y que este tiempo que van a pasar con nosotros sea bien fructuoso. Doctor Rafael. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los amigos portugueses y a todos los que estáis ahí de manera virtual en esta conferencia, en este seminario. Os doy las buenas tardes desde una provincia, desde una ciudad hermana a Portugal, por donde pasa el Duero, camino de Portugal, que es la ciudad de Zamora, que hace frontera con las Arribes, con Portugal. Ciertamente estamos viviendo momentos muy difíciles. La pandemia, la COVID-19, nos ha hecho transformar nuestro pensamiento, pasar de una sensación de invencibilidad, de ser invencibles hace poco más de 2 o 3 meses, a tener una sensación de vulnerabilidad en estos momentos. Yo creo que una de las palabras más utilizadas últimamente es la incertidumbre. La incertidumbre en la que estamos inmersos en este momento. Me gustaría pediros, por favor, a todos que tengamos 10 segundos de silencio en memoria de los más de 27.000 fallecidos en España y los más de 1.000 fallecidos por los datos que tengo de hoy en Portugal. Es decir, por estos más de 27.000 personas, más de 27.000 compatriotas que han muerto en nuestra península ibérica. Y por lo tanto, os rogaría 10 segundos de silencio antes de continuar. Pues muchas gracias. Yo quiero hoy desde aquí agradecer a todas las personas que trabajan en nuestros centros sanitarios, tanto en los hospitales como en los equipos de atención primaria, el esfuerzo, la profesionalidad y el tesón que han tenido. Pero no solo a los profesionales sanitarios, los que están en el día a día con los pacientes ahí en primera línea, sino también a todos los profesionales y a todos los trabajadores no sanitarios que trabajan en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud, en nuestros equipos de atención primaria. Antes de presentar a Olga, me gustaría, como introducción, dos pequeñas y rápidas reflexiones. La primera es el reconocimiento a los gestores, a los directivos de la salud, que con su profesionalidad, su entrega, su esfuerzo, en algunos casos en España, incluso con su vida, porque hemos tenido algunos fallecidos de los equipos directivos de nuestros centros en España, pues han apostado por mantener y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Yo creo que a veces en desventaja porque otros profesionales sanitarios tienen guías clínicas, protocolos, vías clínicas, procedimientos
y los directivos a veces con la mayor responsabilidad de mantener las camas de UCI, los respiradores, los equipos de protección individual, las camas generales para que ingresaran los pacientes, pues a veces no hemos tenido guías, no hemos tenido protocolos. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos los profesionales, a toda la familia de gestión sanitaria, a todos los directivos que tienen la responsabilidad de gestionar nuestros centros. Y la segunda reflexión es que se está hablando mucho de muchísimas cosas sobre la COVID-19, pero a mí hay una cosa que me ha impactado mucho y es que esta pandemia nos ha cambiado los sentimientos. Nos ha cambiado los sentimientos de tal manera que hoy estamos teniendo un encuentro virtual, no sabemos cuánta gente nos está viendo, es como el universo, es desconocido e infinito la cantidad de gente que nos está viendo, pero nos ha transformado los sentidos y nos está desarrollando la vista y nos está desarrollando el oído y en cambio nos está atrofiando los otros tres sentidos, el gusto, el olfato y sobre todo el tacto. En una sociedad como es la sociedad portuguesa y la sociedad española, donde el contacto es algo prioritario. Pues esta pandemia nos está de alguna manera condicionando nuestros sentidos, desarrollando la vista y desarrollando el oído. Paso ya a presentar a Olga Delgado Sánchez. Olga Delgado Sánchez es la jefe de servicio del hospital Son Espases de Palma de Mallorca desde hace 10 años. Ha sido asesora del comité asesor del Ministerio de Sanidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y también ha sido subdirectora asistencial del medicamento en el Servicio de Salud de las Islas Baleares. Y recientemente Olga Delgado ha sido nombrada hace unos meses, enhorabuena, como presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Uno de los retos que tenía Olga era precisamente la farmacia de proximidad, es decir, sacar la farmacia del hospital y acercarla a los domicilios de los pacientes. De hecho, en una encuesta que recientemente ha hecho la sociedad, de 145 farmacias hospitalarias encuestadas, pues 126 tienen servicios de farmacia extrahospitalaria, de farmacia que se acerca al domicilio del paciente. Pues para hablarnos de cómo se ha comportado el COVID en las farmacias hospitalarias, para comentarnos cómo se han adaptado los servicios de farmacia a esta pandemia, Olga Delgado nos hablará de su experiencia, de la experiencia en las Islas Baleares y también, pues como presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues de cómo estamos en España con respecto a esta pandemia que en este momento nos está ocupando tanto espacio. Cuando quieras, Olga, tienes la palabra. Buenas tardes. Quería dar las gracias por la presentación, pero sobre todo dar las gracias porque los directivos sanitarios hayan tenido en cuenta a la farmacia hospitalaria para estos webinars. Nos une mucha relación en el día a día, pero que en una situación de crisis y de emergencia sanitaria como ha sido la pandemia y como lo está siendo, tengáis un hueco para farmacia hospitalaria, os lo agradecemos mucho. Yo creo que os hablo desde Mallorca, desde Baleares, donde no ha azotado de una manera brutal, ¿no?, la pandemia, pero sí que hemos sentido la gravedad de la situación. Ha sido una situación realmente catastrófica desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista social. Ahora empezamos a recuperar los pasos que se desanduvieron en su momento, pero yo creo que todos tenemos la sensación de que hemos cambiado y todos tenemos la sensación de que no queremos volver a lo que teníamos antes de la misma manera. Queremos hacer una nueva realidad, ¿no?, lo que empiezan a llamar post-realidad. Vamos a ver si lo conseguimos porque no está muy claro.
Desde la farmacia hospitalaria, desde la farmacia hospitalaria nos hemos encontrado con muchos retos. Bueno, tardo un poco porque lo estoy pasando por el móvil, la siguiente diapositiva, y no va muy rodado. Si veo que se interrumpe mucho, pues me lo pasarán desde la organización. Hemos tenido muchos retos que afrontar. Voy a afrontarlos desde el punto de vista que yo considero más importantes, pero hemos sido parte de los, como en cualquier crisis, de los comités COVID de los hospitales, junto con los servicios de intensivos, de urgencias, de medicina interna, de microbiología, de neumología, servicios que eran claves para organizar el hospital. La protocolización de todas las actuaciones ha sido constante con el equipo directivo, con reuniones diarias, y ahí hemos estado aportando lo que era necesario. La gestión de medicamentos ha sido compleja y ahora la voy a explicar. También hemos modificado las consultas que hacemos con los pacientes, la dispensación a los pacientes y cómo se ha tratado la medicación y cómo se ha elaborado. Voy a intentar abordar cada uno de estos aspectos. Yo creo que el primer reto como farmacéuticos ha sido desde el punto de vista terapéutico y ha sido no contar con un tratamiento eficaz para el virus, para el SARS-CoV-2. Esto ha sido un reto profesional enorme porque estamos acostumbrados a manejar medicamentos que son tratamientos y estamos acostumbrados a manejar la evidencia que hay de estos tratamientos. Y nos hemos encontrado con una serie de moléculas que se iban demandando en base muchas veces a que hubiera existencias en el hospital o no, pero sobre los que la evidencia no era en absoluto sólida. Entonces, tanto dábamos un antiviral para el VIH como un tratamiento para la tormenta de citoquinas, como un anticuerpo, como un antipalúdico, como puede ser la hidroxicloroquina, ¿no? Y la falta de evidencia nos ha hecho mover nuestros cimientos porque si nos basamos algo es en la evidencia de aquello que estamos tratando y aquí nos hemos encontrado con que no teníamos nada de evidencia. Por otra parte, no solo nos ha faltado la evidencia, sino que nos ha faltado los propios medicamentos. No había, muchos medicamentos no hemos tenido, Remdesivir no ha habido en España. Se tiene ahora mismo a lo largo de 5 ensayos clínicos, pero de uso habitual no hemos llegado a conseguirlo, era sumamente complejo, pero tampoco, y lo más importante es que no teníamos medicamentos para pacientes críticos. Yo llegué un día al hospital y me dijeron no quedan nada de cisatracurio y no quedan nada de rocuronio. Y esto es con toda la UCI llena de pacientes intubados en prono. Y ese día no fue el peor de mi vida profesional, pero fue el segundo peor de mi vida profesional. Y realmente esto hizo que la Agencia Española de Medicamentos sacara una nota de cómo se debían de gestionar en las unidades, los medicamentos en las unidades de cuidados intensivos y que nos tuviéramos que poner mucho encima. Se han limitado líneas de producción de determinada industria porque era un problema mundial, no consistía en comprar fuera, es que no había en ningún sitio del mundo. Y se ha habido que movilizar líneas de producción para tener sedantes, para tener relajantes musculares en España. Y en ese momento hemos apreciado más que nunca el tener fábricas en España en el que puedas decir, esta línea de producción vamos a priorizarla porque es lo que hace falta ahora mismo en el país. Acostumbrados a comprar lo más barato por concurso público, nos hemos dado cuenta de que esto es un valor que tenemos que tener en cuenta de ahora en adelante. Tampoco había sedantes como Propofol, Midazolam, todo esto eran medicamentos que nos estaban faltando. Creo, David, que es mejor. Esto, como veis, es un problema a nivel mundial. La falta de medicamentos críticos para pacientes críticos no era un problema solo de España. Creo, David, que es mejor que me la paséis vosotros. Gracias. Incluso la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos, la SEMICIUC, hizo un documento que eran protocolos de analgosedación en pacientes con infección por SARS-CoV-2 en caso de que hubiera desabastecimiento.
recuperando medicamentos antiguos que no se utilizan mucho. Es decir, se hizo un protocolo de cuando no tengamos los medicamentos esenciales en UCI, cómo podemos sedar a los pacientes. Y fue sumamente tenso ver que te tenías que manejar sin relajantes musculares en las UCIs porque no tenías para suministrar y se tenía que basar pues, en una sedación más profunda de los pacientes. La siguiente. Desde las autoridades sanitarias nos pidieron colaboración para evitar desabastecimientos, porque ante el miedo de no tener, cuando había, se producían unos pedidos tan impresionantes que se producía un desabastecimiento. Nos pidieron a la sociedad y a algunos farmacéuticos que pudiéramos tener repercusión solicitar a los servicios de farmacia no pedir más que los medicamentos estrictamente necesarios porque en el país no había para suministrar más. Además, estaban abriendo muchas unidades de críticos en España y estas unidades necesitaban estos medicamentos urgentemente. Es decir, aunque hubiera, teníamos que hacer el ejercicio de contención, de no aumentar los stocks en la farmacia para que otros hospitales pudieran tener en un compromiso completamente solidario con otros hospitales y con otros profesionales. La siguiente. Se han abierto, este es el hospital de IFEMA, que creo que va a hablar el director en el próximo webinar. Bueno, pues esto había que organizar también la farmacia y los medicamentos en situaciones como esta o en situaciones como una biblioteca o como un polideportivo o como un gimnasio de un hospital, ¿no? Se iban transformando las unidades, cualquier sitio servía para montar camas de UCI. Se han montado hoteles medicalizados y bueno, hemos tenido que poder atender que cada uno de estos pacientes que iba a ocupar estas camas pues recibiera la medicación que necesitara con un sistema pues de prescripción que nos pudiéramos conocer y pudiéramos hacerle llegar las necesidades cuando así lo necesitaban. La siguiente. Esta es la farmacia, es el antiguo comedor de IFEMA, una de las cocinas de IFEMA que se dejaron para que se montara la farmacia y la persona de la izquierda es Ainhoa Aranguren, la farmacéutica que lo montó. Pero esta situación absolutamente de campaña es la que se ha vivido en muchos hospitales. Quizá el paradigma sea este justamente. Puedes poner la siguiente con fotos de cómo estaba. Penso que estamos com um pequeno problema técnico, a ligação da doutora Olga Delgado caiu, vamos retomá-la em breve. Eu, para não ficarmos a aguardar enquanto o problema técnico se resolve, iria apresentar da parte portuguesa, já entrou, então retomamos a doutora Olga que já está de regresso. Doutora Olga, pode retomar a sua apresentação, se faz favor. Gracias, no sé qué se ha oído. Bien, ¿podéis pasar la siguiente? Bien, estas son las camas ya ocupadas de dos pabellones diferentes y cómo se fueron tabicando. Pero bueno, gestionar el tratamiento de todos estos pacientes fue parte de la función de la farmacia hospitalaria aquí o en muchas otras ubicaciones. La siguiente, por favor. Otro reto era atender a los pacientes que acuden al hospital. Los pacientes que vienen a farmacia, pues es un reto. El primer mensaje era que no vinieran, que los pacientes se quedaran en casa. Por lo tanto, tuvimos que ver qué hacíamos con ellos. La primera base fue tratarlos con equidad, porque muchos laboratorios querían enviar los tratamientos a casa, pero de los pacientes que ellos trataban, es decir, de pacientes de hemofilia o de pacientes de VIH. La farmacia hospitalaria consideró que todos los pacientes debían de ser tratados igual y que no podíamos, no apoyaríamos una medida que enviara medicación a unos pacientes y a otros no. Y por lo tanto todas las medidas se tomaron en base a las características del paciente y a sus necesidades, pero no a la patología o al medicamento que estaba utilizando. La siguiente, por favor. El Ministerio de Sanidad de España hizo unas normas para la dispensación, porque lo que pensamos en un principio es damos medicación para 3 meses, para 4 meses,
pero con el riesgo de desabastecimiento que había, nos prohibió hacer eso, porque si no suponía unos pedidos puntuales muy altos por parte de todos los hospitales. Lo limitó a 2 meses de dispensación y, por otra parte, puedes poner la siguiente, permitió algo que en la legislación española no estaba muy permitido, que es el envío, en que cada comunidad autónoma podría organizar el envío del medicamento a casa del paciente o lo más próximo al paciente de la forma que ella lo considere. Comunidad. Penso que voltámos a ter alguns problemas técnicos. Estas são as contingências de estarmos a fazer uma conferência online. Acontece. Eu iria aproveitar a ocasião então para apresentar do lado português a doutora Helena Farinha. A doutora Helena Farinha é especialista em farmácia hospitalar, é membro integrante da direção ou da junta diretiva da Ordem dos Farmacêuticos Portuguesa, do Colégio de Farmacêuticos Português, e é também a coordenadora dos serviços farmacêuticos do Hospital Egas Muniz em Lisboa, que está integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Para além, obviamente, de muitas outras funções que já exerceu e continua a exercer a nível central e hospitalar. Doutora Helena Farinha, é um prazer tê-la connosco e eu passar-lhe a palavra para, de uma forma muito sucinta, muito objetiva, partilhar connosco, com esta comunidade ibérica e também dar nota de que muitos estão a ouvir-nos desde a América Latina e desde o Brasil. É o benefício de estarmos em direto e online, para que partilhe connosco aquilo que foi também todo o trabalho realizado pela Farmácia Hospitalar Portuguesa nesta resposta a este desafio da Covid-19. Muito obrigado. Muito bem, Miguel, muito obrigada. Antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido para estar neste webinar, é com muito prazer. Cumprimentar os colegas espanhóis e todos os nossos ouvintes. Eu vou tentar, então, resumir um pouco o que é que a farmácia hospitalar em Portugal tem feito, naturalmente com o contributo também do Colégio de Farmácia Hospitalar, que de facto desenvolveu um plano de contingência que nos serviu de apoio também a esta fase e, naturalmente, os aprendizados que tivemos com países que começaram a sentir mais cedo esta pandemia. Eu iria resumir isto em, digamos, 3 grandes áreas. O desafio que constitui ainda hoje a fase em que nos encontramos, da pandemia, o que é que os hospitais fizeram, e, no fundo, que lições é que podemos tirar para o futuro? Eu diria que, ao nível da farmácia hospitalar, e neste sentido vou falar enquanto farmacêutico hospitalar, por um lado, tivemos que manter a nossa atividade assistencial e de apoio à ação médica, garantindo assim uma cobertura eficaz e segura, quer aos serviços clínicos, quer aos profissionais de saúde, quer aos utentes. Envolvemos esforços no sentido de não comprometer a nossa atividade assistencial aos doentes não Covid, que são bastantes, não é? Quer a nível do internamento, quer a nível do hospital-dia, do ambulatório, e simultaneamente dar uma resposta pronta, eficaz e segura a esta nova realidade que se instalou. No meio disto tudo, mantendo a atividade de revisão e monitorização da utilização de fármacos no geral e, em particular, daqueles que são utilizados para o tratamento desta pandemia, como falou a nossa colega Olga, que, de facto, a evidência ainda é parca à data. Então, o que é que nós fizemos? Nós antecipámos. Os centros hospitalares em Portugal anteciparam-se, tiveram fundo, de uma maneira geral, passando pelas várias áreas da farmácia hospitalar, tiveram que rever planos de rotação das suas equipas, fazer uma análise de risco, em algumas circunstâncias considerar teletrabalho, avaliar planos de substituição, ponderar inclusive se eventual funcionar esses planos de substituição entre hospitais. Portanto, houve um pensamento prévio a esse nível. Depois,
Cada hospital, dentro de cada instituição, cada serviço farmacêutico teve que criar os seus planos de contingência, que vão sendo adaptados à medida que a pandemia evoluía, incluindo planos de desinfecção e limpeza, critérios de utilização segura de EPIs, formação das equipas. As nossas equipas têm assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico e terapêutica, que, portanto, era muito importante a formação dessas equipas, promovendo a literacia sobre esta área. Simultaneamente, tivemos que reorganizar circuitos e fluxos de distribuição dentro e fora da farmácia, limitar as deslocações, criar períodos de vinda à farmácia dos auxiliares dos outros serviços, privilegiar tudo o que é recursos eletrónicos e reduzir ao máximo a utilização de papel, e tivemos várias medidas que foram feitas a vários níveis. Tivemos que adequar os nossos estoques, gerir as existências de uma maneira eficaz, obviamente. Estávamos sempre a vir a aulas de serviços, isto tudo em colaboração multi-fechados, tivemos que criar novos armários e etc. E simultaneamente, no meio disto tudo, também encontrar, como falou a nossa colega, encontrar soluções seguras, com a colaboração, muitas delas, da sociedade civil, das ordens profissionais, para os nossos utentes em regime em ambulatório. Quer quando eles se deslocam de forma segura aos serviços farmacêuticos, que têm os seus circuitos definidos, não é? Quer por vias dos acessos de proximidade, quer através da farmácia, quer através do domicílio ou outro. E, obviamente, neste período de tempo, tentar promover algumas consultas por telefone em alguns doentes, nomeadamente sempre que o doente alterava a terapêutica, iniciava um novo regime, para que, de facto, também o facto da proximidade do doente não estar fisicamente, isso não afetar, no fundo, o contacto que tínhamos com eles. Aqui também vou ter que realçar algumas iniciativas que foram feitas das ordens, referindo nomeadamente à ordem profissional, de apoio aos profissionais de saúde, e que, de facto, muito tem no âmbito de proximidade, mas também de apoio aos profissionais em si. A ordem, inclusive, criou umas reuniões que, no fundo, procuraram agregar todo o setor farmacêutico e, com isso, sentir o pulsar das várias áreas profissionais inerentes. Portanto, no meio disto tudo, quais são as lições, ao fim e ao cabo, o que é que eu posso retirar do que tem acontecido até agora? Fundamentalmente, a ideia de que todos unidos somos mais fortes. Não posso deixar de realçar a grande capacidade de organização que faz parte do DNA dos farmacêuticos. Uma grande capacidade de organização, de resposta pronta, eficaz, de prontidão, com os serviços farmacêuticos e as suas equipas, porque os hospitais, os serviços farmacêuticos têm uma equipa vasta dentro dos hospitais. Também realçar o elevado nível, o elevado grau de solidariedade e união entre ajuda entre todos os profissionais de saúde, que de facto acho que isso é algo que ressalta um pouco deste período, e também não poder deixar de referir todas as iniciativas da sociedade civil, da Ordem, da APA, de outras associações que de facto que assistimos no nosso país e que eu penso que muito contribuíram também para o desempenho de Portugal a este nível. O próprio comportamento dos cidadãos, até agora pelo menos, a sociedade civil, as organizações portuguesas que muito contribuíram, no fundo, para que, penso, o impacto que nós poderíamos ter tido desta pandemia não tivesse tido a expressão que nós antevíamos inicialmente e que, de facto, todos os ações que foram permitiu que esse impacto não tivesse uma expressão tão forte. Pronto, grosso modo, eu procurei assim explanar de uma maneira tocando assim um bocadinho nos vários aspectos o que Portugal e que os serviços farmacêuticos hospitalares e a própria sociedade tentou desenvolver, e estou disponível para alguma questão mais específica que me queiram colocar. E espero que o meu português tenha sido despacio e que os colegas tenham percebido. Estou? Helena, muito obrigado pela partilha. Acredito que terão percebido alguma coisa.
e que passaste mensagens muito importantes daquilo que foi, sem dúvida, a união e a coesão da classe farmacêutica, não só hospitalar, mas também comunitária e de todos no seu conjunto, àquilo que foram os desafios que atravessamos agora. Eu vou voltar a passar a palavra à doutora Olga Delgado, que foi interrompida por problemas técnicos. Doutora Olga, pode retomar a sua apresentação, se faz favor. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias de nuevo. A ver si podemos conseguir acabar. ¿Puedes pasar la siguiente? Bien, estos son algunas formas en las que se ha entregado la medicación a los pacientes. A la izquierda podemos ver una iniciativa que se puso en Canarias, que es los pacientes no se bajaban del coche y la farmacia les entregaba los medicamentos en el mismo coche para que el paciente no entrara en el hospital. Y en la derecha ver del Hospital de la Paz de Madrid mediante voluntariado. Muchos concesionarios de coches han cedido coches a los hospitales en medio de voluntarios de la Cruz Roja o estudiantes. Se ha hecho el reparto a los domicilios de los pacientes. La siguiente. Un aspecto muy importante ha sido la seguridad. En muchos medicamentos, sobre todo medicamentos críticos, nos ha llegado a las farmacias todo tipo de medicamentos, distintas concentraciones de noradrenalina, de propofol, de midazolam, de cisatracurio, de todo tipo, con diferentes etiquetados, y una parte muy importante fue el ISMP americano y Valencia del Instituto para Uso Seguro de los Medicamentos en España. Hizo una guía de cómo debíamos de utilizar estos medicamentos y que tuviéramos alerta para evitar errores de medicación en el hospital. De hecho, en algunos hospitales se han centralizado la preparación de las perfusiones de UCI en farmacia para no tener esta dispersión de medicamentos que han llegado a las farmacias de muchas partes del mundo. Y por otra parte, también tener en cuenta la seguridad en cuanto a la devolución de los medicamentos de plantas COVID a plantas a la farmacia, cuántas medidas teníamos que tener de seguridad para recuperar estos medicamentos, si el virus, cuánto tiempo en los envases, que pudiéramos manejarlo de forma segura en los hospitales, y también cómo se debían de manejar los sistemas de dispensación automática, por ejemplo, quitar la huella para que el paciente, para que los profesionales no tuvieran que poner la huella porque están manipulando con guantes y porque era un punto de contagio. Pues todos estos aspectos de seguridad, tenerlos en cuenta en farmacia. La siguiente. Esto es un ejemplo de perfusiones de UCI que se preparan de manera centralizada en farmacia para evitar errores. Esto en concreto es de un hospital, del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que preparan, como en otros hospitales, las jeringas de manera centralizada para optimizar las dosis, pero también para evitar problemas de errores. La siguiente. Uno de los tratamientos que se ha utilizado para la infección por COVID es lopinavir-ritonavir, que es un medicamento que tiene interacciones y ha habido que chequear porque se estaba utilizando en servicios donde habitualmente no se utilizan este medicamento, pues para chequearlo con todas las interacciones que pueda presentar en el tratamiento crónico del paciente, y en este caso pues la base de datos del propio hospital, pero también las bases de datos de VIH, la base de datos Liverpool, ha sido de mucha utilidad para chequear estas interacciones del posible tratamiento global del paciente. La siguiente. Por parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, lo primero que se hizo fue alojar un microsite dedicado a COVID en la página web, dio toda la información que nos ha parecido de interés para la farmacia hospitalaria, de medicamentos, de investigación clínica, de normativas a nivel nacional y de otras sociedades científicas que nos podían ser de utilidad, así como toda la información de farmacotecnia, de elaboración, por ejemplo, de soluciones hidroalcohólicas
o de el manejo de material, como pueden ser las mascarillas, guantes en el entorno hospitalario, que sabéis que tenemos otras unidades donde este uso es muy, muy importante, como por ejemplo las unidades de oncohematología. La siguiente. Por parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria también se hizo un fondo solidario para mejorar la cobertura en necesidades de los servicios de farmacia. Este fondo solidario se creó con donaciones de múltiples laboratorios farmacéuticos que querían ayudar a la farmacia hospitalaria y se centralizó en la SEF, la Sociedad Española. Reunimos los fondos que son finalistas, son solo para ayudar a los hospitales en su manejo de las necesidades COVID, y se solicitó a los servicios que nos dijeran en un correo que habilitamos, que es necesidadescovid@sef.es, qué necesidades tenían y sobre todo relacionadas con la seguridad de los pacientes. Las necesidades eran de todo tipo. Creo que puedes poner la siguiente, por favor. Nos pidieron mamparas protectoras para que cuando tuviéramos relación con los pacientes pudiéramos dar una mampara de metacrilato entre el paciente y el hospitalario, mascarillas, soluciones hidroalcohólicas, frascos, envíos, paquetes de envío. Hemos negociado con agencias de transporte un precio especial y nos han puesto bonos de transporte de los hospitales a los pacientes que se ha podido financiar de las donaciones y del fondo COVID. La siguiente. Esto es el desarrollo también de consultas de telefarmacia. Esto ya es hoy en día una realidad, igual que de manera paralela a la telemedicina, desarrollar las consultas de telefarmacia. Nuestras consultas específicamente van ligadas en muchísimos casos, en la mayoría, a la dispensación de medicamentos. Hemos facilitado equipos para conectar con el paciente y se ha conectado el envío de la medicación. Yo creo que esto se tiene que quedar en los hospitales, y si hay gerentes y personal directivo que nos está oyendo, pues conozcan bien como nosotros que esto es una necesidad, que era ya una demanda que teníamos por parte de los pacientes, que ahora se ha puesto en marcha, y ver cómo podemos mantener esta atención que damos de manera telemática a los pacientes. La siguiente. Otra colaboración interesante ha sido con las facultades de farmacia. La conferencia de decanos se puso en contacto de las facultades de farmacia, se puso en contacto con nosotros porque los alumnos quinto de farmacia necesitaban hacer las prácticas en los hospitales. Estas prácticas se suspendieron con la alarma, que los estudiantes tuvieron que volver a casa y no pudieron completar sus prácticas. Entonces, por parte de los decanos, consideraron que la plataforma de formación que tenía la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria podía suplir en parte la formación hospitalaria. Esto nos produjo gran satisfacción ver que tenía un reconocimiento académico y se les ha permitido a los alumnos de quinto grado elaborar, se han puesto 8 temas a disposición de las facultades, el IG3, y esto convalida parte de las prácticas que tenía que haber hecho en la farmacia y les permite cumplir su curso escolar y acabar su licenciatura de grado. Esto ha sido muy satisfactorio. Más de 900 alumnos de las plataformas de la sociedad científica para completar su... La siguiente. Y una apuesta muy importante ha sido desde la SEF por la investigación. Se ha puesto en marcha el Registro Español de Resultados de la Farmacoterapia frente a COVID-19. Este registro se ha cumplimentado a nivel nacional y queríamos ver los resultados de los que se han aplicado en España. Lo ha liderado el investigador principal, es Jesús, de un hospital de Jaén, de Jerez, y se han reunido ahora mismo, tenemos registros de más de 6.000 pacientes en España y los resultados se han hecho ya. Ahora mismo se está escribiendo el artículo para darlo a conocer en los medios científicos, pero ya esta semana hemos llamado a la Agencia Española del Medicamento para comunicarles los resultados, porque es importante. Sabemos ahora de alguna manera qué tratamientos están funcionando mejor que otros y ya hemos entrado en conversación
para darlo. Esto ha sido una gran satisfacción, un estudio cuyo promotor es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y quizá el único registro a nivel nacional importante que hemos hecho en tan poco tiempo. Por otra parte, hay 2 estudios más en marcha en este momento. Uno es de profilaxis de personal sanitario con hidroxicloroquina. Es un estudio que también está promovido por la SED y que está ahora mismo reclutando profesionales sanitarios, en el que se compara 2 dosis de cloroquina versus un grupo sin profilaxis para la profilaxis de la infección por SARS-CoV-2. Y otro es de tratamiento, está ahora mismo en fase de aprobación por la agencia. No puedo adelantar más porque todavía no está aprobado. De factores utilizando los mismos datos del registro, que vamos a ver qué resultados pronósticos podemos establecer en estos pacientes en base a sus características, con cómo se va a desarrollar y qué mortalidad va a haber según estos factores. Esto nos hace llenarnos de orgullo porque la investigación es un campo prioritario para la farmacia hospitalaria y tener la capacidad tan agudo y tan crítico, no pensar en estos proyectos, sino de poder cumplimentar los resultados del registro, pues es algo de lo que nos sentiremos muy orgullosos, sobre todo los resultados se vean publicados. La siguiente. Bien, con esto nada más. Ya nos ponemos a vuestra disposición para si queréis consultar algo o alguna pregunta o para aquello que estiméis oportuno. Gracias. Obrigado. Obrigado, doutora Olga, pela apresentação que nos fez das inúmeras dimensões da atividade farmacêutica ao longo deste período e também daquilo que são as iniciativas de alto valor que a Sociedade Espanhola de Farmacêuticos Hospitalares pôs em marcha num curto espaço de tempo. E com certeza em Portugal seguiremos com muita atenção os resultados de algumas dessas iniciativas. Eu iniciaria o debate colocando a ambas uma questão que se subdivide em várias. Eu gostaria de vos perguntar quais foram as aprendizagens principais e pedir-vos-ia que se focassem em algumas dimensões concretas. Qual foi o desafio de gerir os vossos recursos humanos, que com certeza por tradição já são escassos e nesta altura obviamente terão tido grandes desafios em termos da gestão dos vossos recursos. Como é que conseguiram implementar esta gestão? Um outro aspecto importante e que a nós, enquanto diretivos da saúde, nos preocupa sempre é também a questão da gestão dos estoques e das disponibilidades de medicamentos. Esta terá sido com certeza um grande desafio para as instituições no seu todo e para os nossos sistemas de saúde. Como é que foi feita essa gestão, como é que foram acautelados os processos para se evitarem rupturas que tradicionalmente já existem. Como é que foi feita a gestão da aquisição destes novos medicamentos que entretanto surgiram como potenciais medicamentos de combate ou de controlo da doença em alguns doentes em concretos e que referiu muito bem, o lopinavir, ritonavir é um exemplo deles, a cloroquina. Como é que foi feita essa utilização, que se classificará neste sentido como off-label? Como é que está a ser feita essa gestão? E, por último lado, eu gostaria que partilhassem com mais algum detalhe que sistemas de proximidade de distribuição junto dos doentes que seguimos em ambulatório foram implementadas. Há vários modelos e seria importante um pouco partilharem quer a experiência espanhola, quer portuguesa a esse nível, o que é que foi feito e quais são os ensinamentos que tiram dessas diversas experiências que foram implementadas, quer a nível espanhol, quer a nível português. Eu começaria, Lena, se não te importares, por passar a palavra à doutora Olga, focar gestão de recursos humanos, gestão de los stocks y de las rupturas de medicamentos, como ha sido hecha, y también partilhar un poco los diversos modelos de despensa de proximidad a los doentes en ambulatorio para as doenças crónicas.
Doutora Olga, empiezo por usted. Por mí. Bueno, en cuanto a recursos humanos, creo que ha habido que dividir los equipos. Se han hecho equipos en los que entre ellos no tenían relación entre sí, para que si un equipo resultaba infectado, como nos ha ocurrido, no afectara a la actividad. Entonces hubo que hacer un plan para estrictamente decir, si trabajas con la mitad de los profesionales, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de hacer? Esto el hospital nos lo pidió y realmente hubo que definir. Haríamos nutrición parenteral para niños, pero no para adultos. La quimioterapia la seguiríamos haciendo, pero no haríamos la validación en algunos servicios. Entonces hubo que definir muy bien la actividad. Yo creo que lo que hemos aprendido en cuanto a recursos humanos, la protección de todas las personas tampoco era igual, porque hay personas que trabajaban con pacientes, otras personas no trabajaban con pacientes, había personas que trabajaban en casa con niños pequeños que no tenían dónde dejarlos ahora mismo porque están los colegios cerrados y ha habido que hacer una flexibilidad horaria. Esto, desde mi punto de vista, ha llegado también para quedarse. O sea, la flexibilidad con que se debe de tratar en los profesionales es innegable. Yo creo que esto ya no se puede poner en duda y que también los directivos lo saben y tenemos que cambiar esta manera de trabajar, ¿no? Ahora vamos a trabajar más horas, se van a esponjar las consultas para poder atender a todos los pacientes y desde luego de una manera mucho más fluida y con la atención telemática. En cuanto a los stocks, yo creo que la ley de contratación en España es sumamente rígida, no tenemos flexibilidad para nada. Yo creo que esto debería cambiar a nivel nacional. Con las mismas siendo igualmente garantistas, se puede hacer de una manera mucho más sencilla. Y mi aprendizaje en concreto es no podemos comprar el último medicamento al último precio. O sea, hay otros factores que tenemos que ganar como país. El tener fábricas propias, el que se fabrique en tu propio país hay que tenerlo en cuenta y seguramente pues tenga un coste adicional, pero ahora hemos visto la importancia que puede tener esto. E incluso, aunque no es solo la solución, porque las materias primas son a nivel internacional y te vienen pues de India o de China y es que no había para hacer, pero la versatilidad que tiene fabricar cerca nos hace cuestionar si España debe de ser exclusivamente un país de servicios y de turismo y no debemos de apostar por otro modelo. Y en cuanto a la atención por los pacientes, en España yo creo que se han hecho de 3 formas diferentes. Una es el envío directo a domicilio, otro es previo, todo se hace previa consulta por teleasistencia al paciente, preguntándole consultación. Otra ha sido a través de las farmacias comunitarias que gratuitamente han puesto sus servicios, acercar el tratamiento al paciente y en otros casos ha sido a través de los centros de salud. De los centros de salud, una ventaja es que no sale de lo que es el sistema sanitario público. Entonces, bueno, acercamiento, pero tampoco lo llevas a casa. En nuestra opinión, como sociedad española, era el momento de que el paciente se quedara en casa y hacer acto único, es decir, no delegar la dispensación a un paso posterior. Y hemos apostado en esta pandemia por enviarlo al domicilio de los pacientes. Pensábamos que era lo más adecuado, hacer una teleconsulta y enviárselo. Pero están las otras opciones y que ahora de cara al futuro sí que hay que plantearse qué vamos a hacer con lo que ya hemos conseguido para no echar marcha atrás. Porque decía al principio, hay algo que sentimos todos y estoy segura de que es compartido por todas las personas y es que tenemos que hacer cambios, pero que si volvemos a lo que estábamos, nos acostumbraremos a esa rutina muy antigua. Muchas gracias, doutora Olga. Passaria a Helena, por favor, se podes dar o Muito contributo bem. relativamente à Essas realidade 3 áreas. portuguesa. Bom, também um pouco à semelhança do que a Olga falou, nós aqui em Portugal, tanto como é do conhecimento geral, os recursos humanos não são assim em grande
em grande volume. Portanto, equipas espelho, acho que a maior parte dos hospitais tiveram muita dificuldade em fazer ou em aplicar. O que é que nós procurámos fazer? Obviamente que a área da produção procurou-se que as pessoas que estavam ligadas à parte da produção e do compounding que se tivessem mais concentradas. Houve a necessidade de alguns profissionais do próprio serviço que tinham fatores de risco de equacionar para esses profissionais o teletrabalho e, portanto, ficaram com essas áreas de teletrabalho. Houve necessidade de, portanto, dividir dentro do próprio serviço, dividir a equipa em várias áreas, no sentido de se cruzarem muito uns com os outros, e alargou-se em alguns hospitais o horário, no sentido de desfasar equipas. Uma equipa entrava de manhã, outra entrava mais tarde. Portanto, houve essa situação no sentido de precavermos para um eventual risco que obviamente não desejávamos ter. Relativamente aos estoques, nós tivemos inicialmente uma indicação da nossa tutela no sentido de reservarmos alguns medicamentos com um estoque de reserva, portanto, e procurou-se, obviamente, fazer isso. Relativamente, obviamente, que inicialmente tivemos dificuldade em ter a solução alcoólica e que tivemos muitas vezes que ajustar os pedidos, os EPIs e etc. Mas pronto, foi uma fase gradual que depois foi conseguindo contrabalançar. Também, ao nível dos estoques, como houve uma determinação inicial de darmos terapêutica para mais tempo em regime de ambulatório, portanto, houve uma necessidade também de adequar esses estoques e, no fundo, a previsionar mais, porque nós, a partir, quase todos os hospitais, a partir de março, começamos a dar terapêutica para 2, 3 meses com terapêutica crónica complexa a nível do ambulatório. E, portanto, houve a necessidade de adequar esses estoques, obviamente houve uma maior procura, mas penso que no global se conseguiu, entre todos, ajustar a situação. Relativamente aos sistemas de proximidade, penso que em Portugal nós temos várias realidades. Portanto, como é do conhecimento geral, houve uma iniciativa que teve a colaboração, inclusive, da APAI, da Ordem dos Farmacêuticos, no sentido de ajudar os hospitais com a proximidade junto das farmácias, e isso tem sido efetuado em alguns hospitais. Mas também existem medidas locais, por exemplo, temos hospitais que fazem o que nós chamamos o Pharma Drive, não é? Que tem um sistema em que o doente vem no seu próprio carro e praticamente não sai do carro e, portanto, depende das várias circunstâncias que ocorreram. Portanto, temos um hospital central que viu a sua farmácia fechada e que contou com 20 voluntários, o que lhes permitiu ter aceder muito a este sistema de proximidade, mas penso que no global têm sido vários os sistemas, incluindo a própria sociedade civil, as associações de doentes, as juntas de freguesias, o poder local, têm criado vários sistemas que nos ajudaram nos hospitais, porque, como sabe, portanto, vários hospitais, por exemplo, o meu centro tem cerca de 14 mil, 15 mil doentes. Nesse sentido, portanto, o que nós fizemos foi o doente que podia vir em segurança no seu próprio carro, os circuitos estão definidos, portanto, levantar a sua medicação, isso era privilegiado, ou o seu representante, porque os doentes têm representantes, e a esse nível também muito próprias associações de doentes ajudaram, naquelas situações em que tínhamos doentes que sejam de longe ou sejam de perto, que não tenham cuidador e que não tinham capacidade de vir em segurança ao hospital, porque, se bem se lembram, no início ninguém falava em máscaras para andar nos transportes públicos, portanto, nós, esses doentes, acionámos os mecanismos de proximidade, uns que têm a ver através da farmácia comunitária e em outros hospitais, diretamente no domicílio. Portanto, existem várias modalidades que foram adotadas no nosso país, no sentido de, paralelamente às consultas telefónicas que tínhamos que fazer com os doentes, se pudesse, no fundo, proporcionar ou evitar deslocações desnecessárias, sejam, portanto, independentemente dessas deslocações, para, no fundo, preservar o doente no seu domicílio e não o expor. Portanto, nós tínhamos doentes, imagina, do Algarve, do Alentejo, e, portanto, e até de perto, mas não tendo a possibilidade de ter um transporte seguro ao hospital, de facto privilegiou-se várias modalidades que existem, entre as quais é de proximidade
à farmácia, de proximidade ao domicílio e tantas outras por aí. Não sei se respondi a tudo, se queres uma questão mais específica. Muito obrigado. Eu, se calhar, passo a palavra ao colega Rafael Lopes, porque creio que terá também algumas questões que quererá colocar às vossas duas convidadas. Rafael. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues sí, yo quería plantear tanto a Elena como a Olga algunas consideraciones, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Decía al principio de mi intervención que una de las cuestiones más preocupantes de la COVID-19 es precisamente la incertidumbre y los cambios que se van a producir desde un punto de vista social y organizativo. Entonces, mi pregunta tiene varios componentes, ¿no? Aunque ya lo habéis tocado un poquito, el primero es cómo veis el futuro de la organización de la atención farmacéutica en las áreas de salud. No solo la farmacia hospitalaria, olvidarnos un poco del hospitalocentrismo, de ser el núcleo central de la asistencia, sino cómo os vais a abrir a la atención primaria, a la atención comunitaria, a los centros de salud, en colaboración con los farmacéuticos de atención primaria y también dentro de la organización, pues con las oficinas de farmacia, ¿no? Que también están prestando un papel importante, por lo menos en nuestro modelo sanitario. Por lo tanto, la pregunta tendría, por un lado, ¿cómo veis el futuro de la organización de la prestación farmacéutica de nuestros modelos sanitarios, ya no solo en el hospital, sino, bueno, pues habéis hablado de la telefarmacia, de la farmacia de proximidad, etcétera? ¿Cómo podemos organizar esto de cara al futuro? ¿Cómo veis los nuevos medicamentos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si tenéis alguna idea, ahora mismo el futuro pasa por la vacuna, por los nuevos medicamentos que traten directamente a la enfermedad o por la inmunidad de grupo, ¿no? Para superar esta pandemia. ¿Qué nos podéis aportar de los nuevos medicamentos? Y una cosa que a mí me preocupa mucho es si vamos a tener problemas presupuestarios. El gasto farmacéutico va increciendo anualmente, es un gasto que no se aplana, es una progresión ascendente y esto puede condicionar incluso la posibilidad de tratar a pacientes con los nuevos medicamentos que me supongo que serán caros y serán pues medicamentos que estarán en el mercado en breve. Por lo tanto, mi pregunta es ¿cómo nos tenemos que organizar? Desde la industria farmacéutica, ¿conocéis si ya los nuevos medicamentos hay alguna solución? Y finalmente, si podemos tener problemas presupuestarios y dar respuesta a los pacientes en un futuro. Gracias. Me da igual, cualquiera de las dos, o sea, y las dos, ¿no? Puedo empezar, se quiseres. Muy bien, Elena. Pronto, eu acho que, pronto, a nível da terapêutica ou da vacina, penso que vamos ter que caminhar e esperar dados e esperar que, no fundo, a investigação e desenvolvimento nos permita isso. Nos permita, no fundo, ter uma luz mais ao fundo, não tanto ao fundo do túnel, uma luz mais presente sobre essa situação. Independentemente disto, esta pandemia traz-nos aqui uma necessidade de repensarmos o nosso sistemas de trabalho, repensarmos a nossa atividade e, no fundo, como é que nós vamos manter este contínuo de cuidados. Eu só diria que não existe uma resposta simples para uma coisa tão complexa e tão variada, que tem tantas dimensões e tem tantos... Nós falávamos
evidentemente, o desafio vai sempre residir em nós conseguirmos alocar os recursos de forma eficiente, com equidade, no pressuposto de um Serviço Nacional de Saúde universal e igualitário. E sempre se falou, por exemplo, em reforçar e otimizar os recursos, porque o Serviço Nacional de Saúde, os sistemas de saúde são os profissionais e, portanto, vai haver necessidade de profissionais, tanto mais que a nossa demografia assim o vai impor. E por outro lado também se falou em otimizar o financiamento, quer em relação aos medicamentos, quer em relação às tecnologias de saúde, caminhar para a remuneração com base na prestação de cuidados ou em sistemas mistos, avaliar continuamente, monitorizar e etc. No fundo, garantir que tratamentos custo-efetivos, avaliando alternativas, mitigando o desperdício e no sentido de envolver todo o sistema de saúde e avaliar continuamente. Portanto, o que é que nós temos feito para isso? Criámos a hospitalização domiciliária, não é? Doentes que de facto necessitem de um internamento, mas tenham estabilidade suficiente e que lhes permita, em face dessa estabilidade, poder, no fundo, receber equipas multidisciplinares na sua casa e continuar o seu tratamento em sua casa. E temos equipas multidisciplinares, tem o farmacêutico, o enfermeiro, o médico, etc. Mas, súbito, também temos um conjunto de doentes, não é? Que nós acompanhamos à distância, com as teleconsultas, com as renovações terapêuticas, com os diagnósticos rápidos e etc., que estão no seu domicílio e que temos que encontrar soluções, umas que passam necessariamente por doente vir ter connosco, outras que passarão numa situação intermédia, com consulta, digamos, ou com teleconsulta e simultaneamente com a capacidade de disponibilizarmos terapêutica no domicílio. Independentemente de todas estas modalidades, não há uma resposta, digamos, simples. É para fazer isto, é para fazer aquilo, é para fazer aquilo. Eu acho que, entre todos, temos que encontrar um melhor caminho, no fundo, que aproveitar as capacidades instaladas, articular uns com os outros, aproveitar o digital. Penso que o digital aqui vai ter um papel muito importante e permitir que com isso tudo não se comprometa e se garanta a qualidade assistencial, não é? E no pressuposto, obviamente, de toda a sustentabilidade do sistema. Mas, de facto, não existindo uma solução simples, eu acho que uma solução simples e fácil, eu acho que este contínuo de cuidados vai ter algo que nós vamos aprender e vamos caminhar aprendendo uns com os outros até, no fundo, conseguirmos dentro de cada realidade e dentro de cada especificidade darmos a resposta que necessitamos aos nossos doentes, independentemente das áreas ou dos níveis de cuidado. Obrigado. Olga, ¿tú cómo lo ves? Desde el terapéutico, yo creo que hay que tener en cuenta en el tratamiento concreto del SARS-CoV-2 todas las fases por las que pasa. La fase de tratamiento antiviral va a ser una fase muy inicial y la fase preventiva está puesta en las esperanzas en la vacuna, que yo creo que va a llegar, ¿no? La fase antiviral va a ser una fase cortita y es una que ya tenemos un medicamento aprobado con una eficacia, bueno, pero el Remdesivir ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de esta infección. Y luego vamos a tener dos fases, que es la inmunológica, todo el tratamiento con interleuquinas, con antileuquina 6, con antileuquina 1 y otras cascadas de citoquinas que se producen. El trabajar desde el punto de vista terapéutico de una manera consistente antes de que el paciente, ¿no? Y luego está la fase final de soporte con ventilación y de ventilación mecánica del paciente en UCI, ¿no? O sea, hay distintas fases de evento que lo vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando. No sabemos todavía cómo se va a comportar la enfermedad, no sabemos si la inmunidad nos va a durar, no sabemos si dura cuánto tiempo, si va a ser un periodo corto como una gripe o va a ser una inmunidad a largo plazo, no sabemos si va a mutar el virus, qué comportamiento va a tener. Y algo que preocupa también mucho, no sabemos las consecuencias en los pacientes que han sufrido la enfermedad a largo plazo, si va a quedar un daño pulmonar o un daño de otro tipo. Incluso la sintomatología ahora es muy debatida, ¿no? El papel de la anticoagulación en estos pacientes
pacientes o bueno, otro tipo de sintomatologías que han aparecido, como las dermatologías, el definir exactamente, ¿no?, la enfermedad. Yo creo que estamos en ello y tampoco sabemos si la enfermedad ha venido para quedarse o la enfermedad mutará y se irá modificando, ¿no? Por otra parte, en cuanto a la atención a los pacientes, bueno, yo creo, como me imagino el futuro de la farmacia, desde luego es una farmacia integrada en la clínica totalmente. No la veo de la tiene una complejidad enorme en este momento y los equipos, no hay un farmacéutico detrás que entienda de estas patologías, de cada una de ellas y que sea especialista en la materia en que se está tratando. Por lo tanto, yo lo veo una mayor especialización de la farmacia hospitalaria. No va a ser una farmacia hospitalaria global y logística, va a ser una concreta y muy clínica y muy cerca de los pacientes, como ya ocurre en especialidades como infecciosas o como puede ser la oncohematología o la pediatría. Y respecto a la relación y al abrirnos, ¿no?, a otros colectivos farmacéuticos, bueno, en España la especialidad de farmacia hospitalaria está en pleno debate y por lo que se está trabajando con el ministro quiere una especialidad única, que sea una especialidad en la farmacia clínica, probablemente es el nombre por el que se apuesta, y que englobe tanto la atención farmacéutica de atención primaria como las especialidades de la atención hospitalaria. Yo creo que es el escenario en el que nos movíamos hace 3 meses, en hablar con el Ministerio para ver el desarrollo de esta especialidad única y nueva, que no entre en detrimento de la formación que ahora tienen farmacia hospitalaria muy alta y muy especialista en campos en concreto, y bueno, hacer una especialidad que pueda cubrir tanto el ámbito de la primaria como el del hospital, que yo creo que sin duda pues nos ayudará a tener esa visión más amplia de reforzar la atención primaria, que es lo que se está pidiendo desde todos los sectores, pero que no puede ser en detrimento de disminuir la formación que ya tenemos como especialistas hospitalarios. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Miguel, no sé si cierras tú, si cierro yo, como tú quieras. Sí. Si concordas, te pasaría la palabra para que cerraras. Haría apenas un pequeño resumen de lo que Olga y Elena han tan gentilmente partilhado con nosotros. Sin duda que hay muchas enseñanzas que vamos a retirar de estos 2 meses y de todo lo que vamos a tener que cambiar en los modelos de cuidados que aseguramos a la población. Hay uno que para la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios es fundamental, que los políticos sigan y reconozcan que el investimento en la salud es lo mejor investimento que se puede hacer en las políticas públicas. Todos nós observamos que durante estes meses se reconheceu o trabalho de alta dedicação e profissionalismo de nuestros profissionales de la salud. Sin duda que sin ellos la respuesta, independientemente de los fallos que puedan ter ocurrido, se debe a nuestros profesionales de la salud, a su empeñamiento, a su compromiso, a su dedicación, a su profesionalismo. Y nem siempre los políticos, y hablo de la realidad portuguesa, han reconocido y han hecho el investimento necesario en los Servicios Nacional de Salud. Creemos que después de estos 2 meses, que algo cambie cuando se definen los orzamentos o los budgets anuales dedicados al investimento en la salud. Un otro aspecto fundamental que tenemos que retener de esta crisis es que la garantía de la modernización de las infraestructuras y que el investimento que hacemos en nuevas tecnologías,
en la modernización y la proximidad junto a la comunidad no pueden nunca ser puestas en causa y que mucho do sucesso que tivemos foi precisamente porque adaptamos de uma forma muito célere, algumas vezes, quizá de forma muito empírica, as novas tecnologias para manter a proximidade entre instituições, entre profissionais, mas acima de tudo junto a los pacientes que são a razão pela qual existimos. E por último, y para la Asociación Portuguesa es muy importante que las políticas sean hechas pensando en los pacientes, en la comunidad que servimos. Y para que esas políticas sigan de encontro a sus necesidades, tenemos que envolverlos, tenemos que tenerlos junto a nós para que nos ayuden a mejorar todo aquilo que hacemos y a encontrar las soluciones que respondan a sus necesidades. Y aquí la farmacia hospitalaria tiene un trabajo muy importante a hacer. Son millares de personas que todos los meses se deslocan a los hospitales portugueses, y creo que en España será idéntico, para poder recibir su terapéutica. Esta pandemia nos ha demostrado que es posible crear sistemas de proximidad que satisfaçam las necesidades de esos pacientes sin tener que sobrecargarlos con la pérdida de tiempo, la pérdida de disponibilidad financiera para que vayan a su hospital. Todas estas enseñanzas creo que son muy importantes para la reorganización y la refundación de nuestros sistemas de la salud. Muchas gracias, Olga y Elena, por vuestra partida junto a todos nosotros. Rafael, te paso la palabra para que cierre este webinar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Yo creo que queda claro que las farmacias, la farmacia hospitalaria es un servicio central del hospital y por lo tanto es un servicio esencial en la prestación de la asistencia sanitaria. La farmacia, yo creo que esta pandemia ha reforzado su protagonismo dentro del núcleo de los servicios centrales de los hospitales y yo creo que el futuro pues será reforzar las farmacias dentro de nuestros hospitales en colaboración y en coordinación con el resto de las áreas de salud, de los recursos farmacéuticos del área de salud. La pandemia, sin duda alguna, nos está transformando, ¿no? Los cambios que está produciendo a nivel social son evidentes. Ya nada va a ser igual que era hace 3 o 4 meses, que hace unos meses, desde un punto de vista social, de las relaciones humanas, incluso de las relaciones familiares y de las relaciones de amistad. Va a haber un cambio considerable e importante desde un punto de vista económico. Tendremos que ajustar nuestros presupuestos a ser más productivos y más eficaces en lo que estamos haciendo. Estoy convencido que habrá un cambio político importante. Habrá que mirar de otra manera cómo debemos de desarrollar la política y lo que a mí más me interesa y más me preocupa es que sin duda alguna habrá una transformación en la gestión sanitaria. Desde SEDISA siempre hemos apostado por la profesionalización. Yo en mis responsabilidades, la última responsabilidad, posiblemente la responsabilidad más importante que he tenido, he tratado de profesionalizar la gestión sanitaria y yo creo que esta pandemia nos va a enseñar a que los directivos de la salud tienen que ser profesionales. Tenemos que profesionalizar la función directiva porque tenemos que prestar y tenemos que dar los mejores resultados a la sociedad desde un punto de vista sanitario. No me quería ir de esta reunión sin enseñaros una gráfica de la enfermedad de Minnesota, que yo creo que se verá perfectamente, que pone 3 escenarios. El primer escenario, a ver, ¿dónde pongo yo esto?
El primer escenario es este, donde se ve que la pandemia puede ir en oleadas y nos seguirá hasta el 2022. Esperemos que esto no se produzca. El segundo escenario es un escenario donde aparece aparece un pico en otoño, que será el peor de los escenarios porque tendríamos que volver al confinamiento. Y el tercer y último escenario, que estaría basado precisamente en la inmunidad de grupo, precisamente en el tratamiento y en la vacuna, donde la pandemia iría progresivamente desapareciendo. Yo espero que con el esfuerzo de todos, con la colaboración de todos y con la responsabilidad de todos podamos superar este mal sueño que estamos teniendo, que seamos capaces de adaptar nuestros recursos a las necesidades reales de la población y que, por lo tanto, nos apuntemos a la bandera del éxito y podamos superar la pandemia. Agradezco a Olga y a Elena su participación. Muchas gracias, Miguel, a vuestra asociación. Gracias por esta colaboración que estamos teniendo hispanolusa, esta colaboración de gestores portugueses y gestores españoles. Gracias a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros. Hemos sido rigurosamente estrictos en el horario. Os felicito también por el cumplimiento del horario en el día de hoy. Y os recuerdo que el próximo seminario, el próximo webinar, será próximamente y estará a cargo de Javier Marco. Javier Marco es un internista, el jefe de sección de medicina interna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y ha sido también el codirector precisamente de un hospital que da tema de lo que se va a tratar en el próximo webinar, que es los hospitales de campaña. Él ha sido codirector en el Hospital de IFEMA de Madrid, que, como todos sabéis, ha sido un hospital que se hizo en tiempo récord, que ha tratado a más de 4.000 pacientes y que en este momento, y esperemos que así sea, pues está cerrado, no hay ningún paciente, aunque sus instalaciones se mantienen. Por lo tanto, os esperamos el próximo día en el cuarto seminario que estamos realizando. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Obrigado. Muchas gracias, Olga, Gracias. Rafael, Elena. Obrigado. Gracias. Obrigada. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adeus. Tchau. Chao.